Y si te dijera que una de las tierras más temidas y comentadas en el mundo actual fue, en las páginas de la Biblia, un instrumento directo en las manos de Dios para proteger, preservar e incluso liberar a su pueblo. Y si todo lo que escuchaste sobre esa región estuviera incompleto o incluso distorsionado por la forma en que miramos solo el presente, existe una historia antigua, profunda y casi olvidada, que conecta el inicio de la humanidad, el ascenso de imperios, profecías detalladas y decisiones que cambiaron el destino de millones de personas. Y cuando entiendas esa historia hasta el final, tu forma de leer la Biblia y de ver la historia mundial nunca volverá a ser la misma. Para entender todo esto, necesitamos retroceder mucho antes de que existieran países, banderas o fronteras. Necesitamos volver a un tiempo después del diluvio, cuando la humanidad estaba recomenzando, extendiéndose nuevamente por la tierra, formando familias, clanes y pueblos que aún no sabían el papel que desempeñarían en el futuro. Es en ese escenario donde aparece un nombre que pasa desapercibido para muchos lectores de las Escrituras, pero que lleva un peso enorme en la historia. Elam. No era un rey famoso. No protagonizó grandes batallas narradas en detalle, pero su descendencia daría origen a un pueblo y a una tierra que atravesarían milenios. Esa tierra se encontraba al este de la Mesopotamia, en una región fértil, estratégica y llena de rutas comerciales. Siglos más tarde, ese territorio formaría parte de lo que hoy conocemos como Irán. Eso cambia completamente la perspectiva de quien mira solo el presente, porque al principio, esa tierra no surge como enemiga del pueblo de Dios, surge como parte de la misma gran familia humana que se dispersó después del diluvio. Forma parte del mismo escenario en que Abraham creció, vivió y escuchó el llamado de Dios. Con el paso de las generaciones, Elam deja de ser solo un nombre en una genealogía y se convierte en una civilización real, con cultura propia, organización política e influencia regional. Sus reyes son mencionados en las Escrituras y su participación en la historia comienza a hacerse más evidente. Y entonces sucede algo que pocos perciben al leer rápidamente el libro de Génesis. La primera gran guerra registrada en la Biblia involucra directamente esa región. 4 reyes poderosos, venidos del oriente, forman una alianza militar para someter a ciudades rebeldes en la región del Jordán. Entre ellos está Kedorlaomer, rey de Elam. Marchan, conquistan, saquean y llevan prisioneros, demostrando que ese pueblo no era solo una civilización distante, sino una potencia militar activa. Es en ese momento cuando la historia de Abraham se cruza directamente con la historia de esa tierra. Cuando Lot, sobrino de Abraham, es capturado durante esos conflictos, Abraham toma una decisión sorprendente. Aun siendo un hombre de edad avanzada, sin un ejército profesional, reúne solo a sus siervos entrenados y parte al rescate. Humanamente hablando, era una misión suicida. Pero algo extraordinario ocurre. Abraham persigue a los reyes durante la noche, ataca por sorpresa y derrota esa poderosa coalición, liberando a Lot y a todos los prisioneros. Esa victoria no solo marca la primera gran acción militar de Abraham, sino que también establece un primer contacto directo entre el pueblo elegido por Dios y los pueblos del Oriente, incluyendo Elam. Pasan siglos. Imperios surgen y desaparecen. Y entonces llegamos a uno de los momentos más dolorosos de la historia bíblica, el ascenso de Babilonia. Babilonia se convierte en el imperio dominante del mundo antiguo. Sus murallas son gigantescas, su riqueza incomparable y su poder militar parece inamovible. Jerusalén es atacada, el templo es destruido y miles de judíos son llevados cautivos a una tierra extranjera. Para el pueblo de Israel, aquello parecía el fin de todo.
Las promesas de Dios parecían lejanas. La ciudad santa estaba en ruinas. El templo, que simbolizaba la presencia divina, había sido quemado. Pero mientras el pueblo lloraba a orillas de los ríos de Babilonia, algo invisible estaba ocurriendo entre bastidores de la historia. Mucho antes de la caída de Babilonia, el profeta Isaías ya había declarado que Dios levantaría a un rey del oriente para derrotar ese imperio. Y lo más impresionante, mencionó el nombre de ese rey antes de que él naciera. Ciro el Grande, surgiría como líder de los persas y medos, pueblos que habitaban precisamente esa región asociada históricamente con Elam. Unificaría tribus, formaría un ejército poderoso e iniciaría una secuencia de conquistas que cambiaría el mapa del mundo antiguo. Cuando finalmente marchó contra Babilonia, Ciro no usó solo fuerza bruta, usó estrategia, inteligencia y un timing perfecto. Desviando el curso del río Éufrates, permitió que sus soldados entraran a la ciudad por debajo de las murallas durante la noche, tomando a los babilonios completamente desprevenidos. En una sola noche, el imperio más poderoso del mundo cayó. Pero lo que hizo de Ciro un personaje tan singular en la historia bíblica no fue solo su capacidad militar, sino su decisión tras la victoria. A diferencia de otros conquistadores, no destruyó a los pueblos conquistados ni intentó borrar sus culturas. Al contrario, adoptó una política de restauración. Emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo en Jerusalén. Devolvió los utensilios sagrados que habían sido saqueados por Nabucodonosor y alentó la reconstrucción de la ciudad. Por eso, el profeta Isaías registró algo sorprendente. Dios llamó a Ciro su ungido, un título normalmente reservado a reyes y sacerdotes de Israel. Eso revela algo profundo sobre la manera en que Dios actúa en la historia. No está limitado a las fronteras de un solo pueblo. Levanta líderes, mueve naciones y usa incluso a gobernantes que no lo conocen plenamente para cumplir sus propósitos. Pero el imperio persa, que comenzó como instrumento de liberación, también sería escenario de uno de los mayores peligros jamás enfrentados por el pueblo judío. Durante el reinado de Asuero, conocido históricamente como Jerjes I, un oficial llamado Amán ideó un plan para exterminar a todos los judíos dispersos por el imperio. Mediante manipulación política y mentiras, logró que se firmara un decreto que ordenaba la muerte de hombres, mujeres y niños en un solo día. Una vez más, la historia parecía encaminarse hacia una tragedia irreversible. Es en ese escenario donde surge Esther, una joven judía que se había convertido en reina sin revelar su origen. Al descubrir el decreto, enfrenta un dilema mortal: permanecer en silencio y salvar su propia vida, o revelar su identidad y arriesgarlo todo para intentar salvar a su pueblo. Animada por su primo Mardoqueo, Esther decide actuar, pero no actúa de forma impulsiva. Ayuna, ora, prepara el momento preciso y con extrema sabiduría expone el plan de Amán ante el rey. El resultado es una vuelta de tuerca impresionante. Amán es condenado, el decreto es revertido y los judíos son autorizados a defenderse. Lo que iba a ser un día de masacre se convierte en un día de victoria y liberación, dando origen a la fiesta de Purim, celebrada hasta hoy. Una vez más, dentro de ese mismo imperio oriental, Dios preserva a su pueblo de una amenaza de extinción. Paralelamente a estos acontecimientos, otro personaje vive en el corazón del imperio: Daniel. Llevado cautivo de joven a Babilonia, Daniel continúa sirviendo durante el dominio persa, convirtiéndose en consejero de reyes y recibiendo visiones proféticas que atraviesan siglos. En sus revelaciones, Daniel describe la sucesión de imperios mundiales, comenzando por Babilonia, pasando por los medos y persas, luego por los griegos y finalmente por los romanos.
Sus visiones son tan detalladas que muchos estudiosos a lo largo de la historia quedaron asombrados por la precisión con que describió eventos que ocurrirían cientos de años después. Así, el Imperio Persa no es solo un escenario histórico en la Biblia, es también una pieza central en la estructura profética que apunta a la venida del Mesías y al desarrollo de la historia mundial. Y entonces, llegamos a uno de los momentos más significativos de todos, el nacimiento de Jesús. En una pequeña ciudad llamada Belén, en circunstancias humildes, nace aquel que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Los pastores reciben el anuncio de los ángeles, pero hay también otro grupo que percibe que algo extraordinario ha ocurrido. Hombres venidos del Oriente, conocidos como magos o sabios, estos hombres eran estudiosos de estrellas, textos antiguos y señales celestiales. Muchos estudiosos creen que vinieron de regiones bajo influencia cultural del antiguo imperio persa, donde las tradiciones de observación astronómica y preservación de escritos antiguos eran comunes. Al ver una estrella inusual, la interpretan como la señal del nacimiento de un gran rey, y entonces emprenden un largo viaje hasta Jerusalén y luego hasta Belén, llevando regalos simbólicos, oro, incienso y mirra. No eran judíos, no formaban parte del pueblo de la Alianza. Y aún así, fueron algunos de los primeros en reconocer y honrar el nacimiento de Jesús. Una vez más, esa región oriental aparece en un momento decisivo de la historia bíblica, no como enemiga, sino como testigo y participante del plan divino. Cuando observamos todos estos eventos en secuencia, desde Elam en Génesis, pasando por Ciro, Esther, Daniel y llegando a los magos en el nacimiento de Cristo, percibimos un patrón impresionante. Esa tierra, tantas veces vista hoy solo bajo el lente de los conflictos modernos, aparece repetidamente en las Escrituras como un escenario donde Dios actúa, preserva, revela y cumple promesas. Eso nos enseña algo profundo. Dios no está atrapado en las narrativas políticas del presente. Él ve la historia de forma completa, del principio al fin, y trabaja a través de pueblos, culturas y naciones de maneras que muchas veces no podemos comprender en el momento. Y quizás la mayor lección de esta historia es personal. ¿Cuántas veces, al igual que los judíos en el exilio, te has sentido lejos de las promesas de Dios? ¿Cuántas veces has pensado que tu historia estaba fuera de control, que todo a tu alrededor indicaba derrota, silencio o abandono? La historia bíblica muestra que, incluso cuando el escenario parece caótico, Dios continúa actuando entre bastidores. Levanta personas improbables, cambia decisiones políticas, abre puertas inesperadas y transforma decretos de muerte en historias de liberación. Quizás hoy estés viviendo un momento que parece solo confusión, dolor o espera. Pero, así como en aquella época, puede ser que existan movimientos invisibles ocurriendo ahora mismo, preparando el camino para algo que aún no puedes ver. La historia de aquella tierra lejana no es solo una curiosidad geográfica o política. Es un poderoso recordatorio de que Dios es soberano sobre toda la tierra, no solo sobre un pueblo o una región específica. Usa reyes extranjeros, reinas improbables, profetas exiliados y sabios de otras naciones para cumplir sus planes. Y si Él hizo eso a lo largo de toda la historia bíblica, ¿qué impide que esté haciendo lo mismo en tu vida hoy? Esa es la pregunta que queda. Si esta historia te hizo mirar la Biblia con otros ojos, entonces vale la pena seguir explorando esas conexiones profundas que muchas veces pasan desapercibidas. Porque cada detalle de las Escrituras lleva capas de significado que solo se revelan cuando nos detenemos a observar con atención.
Y tal vez, al entender mejor cómo Dios condujo la historia de pueblos e imperios enteros, puedas confiar un poco más en la forma en que Él conduce tu propia historia, incluso cuando todo parece incierto. Si este contenido te ayudó a ver algo nuevo, considera dejar tu like y suscribirte al canal, porque aún hay muchas otras historias bíblicas, conexiones históricas y profecías impresionantes que pueden transformar completamente la forma en que ves la fe, la historia y el propio mundo en que vivimos.